Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Buenas noches, nos estamos viendo en otro programa de Café Internacional, el programa que le da la vuelta al mundo en un cafecito. Primero que todo voy a saludar a mi compañera Natalia. ¿Cómo andás, Nati? ¿Qué tal, Victoria? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Y voy a saludar también a quienes están detrás de la cámara trabajando mucho. Primero nuestra productora Victoria Thompson, también a Sebastián, que pudo venir, nuestro técnico, que ya está muy bien y estamos muy contentas que haya podido venir a ayudarnos, y a Belén, que ahora ya en unos minutitos se va a sumar a charlar, a discutir y a pensar con nosotras. Antes que arranquemos, quiero comentarles algo. Quiero comentarles algo. Nosotros tenemos el Tweet Week todos los sábados, que tiene ya sus fans. Entonces, alguien de esta mesa, que no voy a decir quién prepara el Tweet Week, y que ese alguien no sea yo, sugirió que pongan me gusta para enviar saludos con honores. Bueno, tuvimos un montón de gente. Juli Selikovic. Juli fue la única que nos apoya, nos sigue en el Tweet Week, así que este saludo con honores va especialmente para ella. Julieta Selikovic es doctora en Relaciones Internacionales, es una gran persona y una gran académica que tiene Rosario. Julieta últimamente estuvo discutiendo en las mesas de alto nivel, así que no importa, es también una persona a saludar con honores, así que ahí nos retribuimos mutuamente. Próxima invitada. Esperamos que pueda venir pronto, Juli, porque la verdad sería un gusto y honra a la mesa una mujer como ella. Así que bueno, habiendo comentado quién le dio ese único me gusta al tweet, les digo dónde nos pueden encontrar. Nos encuentran en Twitter, en Café Radio FM, ahí pueden ver el Tweet Week de todos los sábados. En Instagram, Café Internacional, donde también replicamos el Tweet Week. Y en Facebook, Café Internacional CEIEP. Porque este es un programa del Consejo de Estudios Interdisciplinarios, Económicos y Políticos. A todo el Consejo le mandamos un saludo muy grande. Vamos a arrancar con este programa que ya tiene muchísimo contenido. Vamos con una columna, ¿no? Empezamos con una columna porque, bueno, nos parece muy interesante poder hablar de lo que está sucediendo en Bielorrusia actualmente, que bueno, es tapa de todos los diarios, furor en redes sociales, y es que está teniendo lugar una de las manifestaciones sociales más grandes de la historia del territorio, en donde, dependiendo de las fuentes, se habla de casi 200.000 personas que se están manifestando en contra del gobierno de turno. Volviendo un poquito, recapitulando en base a hechos. Desde el momento en que la Unión Soviética se disuelve y por ende se instituye como Estado independiente Bielorrusia, asume el poder Alexander Lukashenko, que se posicionó en el cargo de presidente y está hasta la actualidad. Se perpetuó en el poder 26 años. Y siempre ha ganado las elecciones con un margen del 70-80% casi, tanto las elecciones de 2001, 2006, 2010, 2015... y 2020, actualmente. Si tuviésemos que utilizar tal vez algún concepto para describir el sistema de gobierno, podríamos utilizar el que fue acuñado por Steven Levinsky, profesor estadounidense, de autoritarismo competitivo. ¿Qué quiere decir esto? Hace referencia a los sistemas de gobierno que tienen instituciones democráticas, pero que la corrupción de tales instituciones o la violación de las reglas de juego democráticas son tan asiduas y tan frecuentes. Se quedó en la carcasa de esa democracia. Exactamente, que digamos que
el campo de juego político queda en desnivel siempre a favor del oficialismo y en detrimento de la oposición. Entonces, por ejemplo, tenemos que la oposición es perseguida o es encarcelada o tiene menos recursos de financiamiento o acceso a medios de comunicación, o mismo tal vez se dan elecciones pero hay fraude electoral o manipulación de urnas, etcétera. Y particularmente en el caso de Lukashenko vemos que realizó 2 cambios a la Constitución Nacional. Mismo en este periodo preelecciones también realizó cambios en el gabinete de ministros, en este contexto, ¿no?, de preelecciones un poco tumultuosas, además de un contexto local de crecimiento económico muy limitado y de control estatal por parte de industrias, control estatal de los medios de comunicación, digamos, es un entorno un poco cerrado, conservador. Sumado, por supuesto, al contexto de pandemia que refuerza todo el descontento social por la mala gestión del coronavirus. Lo que sucedió es que este año las elecciones van a marcar un punto de quiebre. Vamos a ver que aparecen 3 actores, 3 personajes outsiders de lo que es el sistema político tradicional, de los cuales 2 candidatos fueron encarcelados y uno fue obligado a huir del país. Hasta acá nada distinto de lo que pasaba otros años. Siempre. La cuestión es que 2 de las esposas de 2 de los candidatos y la directora de la campaña electoral del tercer candidato decidieron unir las fuerzas y presentar un frente contra Lukashenko. Es así como sale la figura de Svetlana Tikhanovskaya. Bien. Es justamente la esposa de uno de estos candidatos que está actualmente encarcelado y que pide justamente por la liberación de su marido, la recuperación de la Constitución Nacional de 1994 y por elecciones libres. El 9 de agosto se llevaron a cabo las elecciones, denuncias de irregularidades, sin participación de observadores independientes, mismo hubo un apagón de internet en el medio, digamos, estas cosas medias turbias. Y los números finales fueron Lukashenko con un 80% y Tikhanovskaya con un 10%. Por supuesto que ante estos números la cantidad de manifestantes incrementó, al igual que la represión policial. Heridos, muertos, casi 6.700 detenidos. Y lo que también es importante es que, trabajadores de empresas estatales o reporteros de medios de comunicación estatales también se solidarizaron con los manifestantes. Es decir, vemos que sectores que tradicionalmente estuvieron bajo el ala del gobierno central ahora empiezan como a establecer alianzas. Exactamente, a mostrar ciertas fisuras. A nivel de respuestas internacionales tenemos una variación desde la Unión Europea que, ya comenzó... siempre está atento sobre este patio. Exactamente, ya comenzó el proceso de sanciones y mismo estableció cumbres extraordinarias para poder determinar cómo abordar la cuestión, con una posible mediación de la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que como sabemos ya tiene una trayectoria de mediador en conflictos, ¿no?, en la región. Por su parte, Polonia y los bálticos son los principales críticos al respecto de lo que está sucediendo, ¿no?, sobre todo con la experiencia de los bálticos en la región. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también, pasó, muchos de los miembros decidieron u optaron o bregaban porque se incluya la cuestión en la agenda, a lo que China señaló que en realidad es un tema interno, no representa una amenaza para la seguridad internacional y por lo tal no le corresponde. Exactamente. Lo que yo estoy escuchando sobre lo que vos nos estás comentando es que cada cual está analizando la situación a partir de su quintita. Podríamos decir, es muy clave los intereses nacionales, lo vemos con los bálticos y lo vemos con China, que es un principio, el de no intervención, que sigue a rajatabla a raíz de sus propios conflictos, como son Taiwán, por ejemplo. Exactamente. Me parece que hay una mirada local sobre el conflicto de otro país externo, porque no es internacional, pero sí es externo, que bueno, como siempre, viste, en estos organismos como el Consejo de Seguridad, termina pesando a la hora de tomar decisiones que deberían ser de otro cariz. Totalmente. Es más, en esta noción de ver desde lo interno el conflicto externo, tenemos el caso de Moscú también, de Rusia, uno de los principales actores externos al conflicto. Y es más, según Dmitry Trenin, que es uno de los expertos del Centro Carnegie, se postulan 4 posibles escenarios que puede llevar adelante Rusia. El primero es intervenir militarmente para lograr esta estabilidad en el territorio vecino, lo cual es contraproducente por las consecuencias negativas a nivel de comunidad internacional. Un segundo escenario es que no intervenga,
que deje en manos del destino lo que pueda llegar a pasar, lo que también es contraproducente por la necesidad de tener cierta estabilidad y certidumbre nuevamente. Un tercer escenario es que intervenga para apoyar a Lukashenko, que tampoco es muy bien visto. Todos tienen sus pros y sus contras, son armas de doble filo. Exactamente. Y un cuarto escenario, que tal vez es el más viable, es que intervenga pero para ayudar a la sucesión de poder, a la transición, tratando siempre de mantener o de asegurarse el establecer relaciones con este nuevo actor político. Nosotros el miércoles pasado que empezábamos a discutir este tema, nos preguntábamos entre las similitudes y las diferencias que traía con otros conflictos que también tuvo y donde sí tuvo injerencia Rusia. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta ahora para el caso de Bielorrusia? Bien, lo primero que me parece importante resaltar es que lo que está sucediendo en Bielorrusia se diferencia de lo que fue las revoluciones de colores o el Euromaidán en 2014 en Ucrania. Para los oyentes que no están al tanto, las revoluciones de colores fueron una serie de protestas que tuvieron lugar en diferentes regiones, en diferentes territorios de la región, que fueron protestas sociales que intentaron deponer el gobierno de turno en base a acusaciones de corrupción. Tenemos, por ejemplo, la Revolución Naranja en Ucrania, la Revolución Rosa en Georgia, o mismo la Revolución Blanca fallida contra Lukashenko. Y el Euromaidán sería de protestas proeuropeas que tuvieron lugar en Ucrania. La realidad es que lo que está sucediendo actualmente en Bielorrusia no sigue la lógica de lucha entre Rusia y Occidente, sea OTAN o Unión Europea. Por lo que en ese sentido, en cuanto a ideología o a conjunto de valores que dan fundamento a las protestas, no lo podríamos comparar. Sin embargo, sí sirven como precedente, y esto me animo a decirlo, sí sirven como precedente en cuanto... Siendo audaz. Quiero escuchar esa audacia. No, que digamos sí sirven como precedente en tanto movimiento social que logra deponer un gobierno. Es difícil para nosotros analizar estas protestas porque nuestra sociedad civil se moviliza a esta altura, ya podría decir, por cualquier cosa. Entonces, desde esta situación nuestra, donde es muy común la movilización social, a favor, en contra del gobierno, bueno, digamos, por diferentes motivos, no lo es en estas sociedades. Para nada. Entonces, lo que para nosotros sería una protesta más, una marcha más, para ellos sienta precedente, como bien vos decías. Y aparte también no deja de ser un ejemplo para Lukashenko mismo de los efectos negativos que tienen el uso y abuso de la utilización de la brutalidad policial en las manifestaciones. Después de lo que sucedió con Yanukovych en Ucrania, bueno, Lukashenko debería decir: ya sé cuáles son mis límites, y sin embargo parece parece no reconocerlos. Pero es como vos decís, sobre todo en un contexto donde sabemos que la herencia soviética en estos países, sobre todo siendo tan aliados con Rusia, es muy fuerte. Y dato de color, Lukashenko fue el único que en aquel entonces votó en contra de la disolución de la Unión Soviética, ya estableciendo un cierto precedente hacia dónde iba a dirigir su política. Digo, en este contexto de esta fuerte herencia y presencia y vínculo, que haya una movilización interna en contra de todo eso es verdaderamente un evento de gran magnitud y que me parece que tenemos que tener en consideración. Y en esto me gustaría también preguntarte, considerando que fueron las esposas o las directoras de campaña las que tomaron el lugar que había quedado vacío, ¿cuál es tu opinión sobre que hayan sido mujeres las que lideran estos movimientos? Bueno, retomando un poco esta cuestión del contexto y teniéndolo en consideración, también me parece algo importantísimo y muy loable a resaltar. Digamos, es la primera vez que una mujer se presenta como candidata a presidente. Digamos, ni siquiera estamos hablando de que ganó o no, como candidata. Es la primera vez que sucede desde el 94, que es Estado Independiente de Bielorrusia. Pero ya el hecho de que haya logrado posicionarse como líder de la oposición y que haya recibido el apoyo, los votos y la confianza de la población, ya me parece que es algo inédito en la historia de Bielorrusia. Después está el decir, bueno, la apoyo porque confío en que ella puede desempeñar la función de presidente, o la apoyo porque justamente se erige como figura de la oposición contra ¿no? El famoso voto contra. Eso restará ver si, digamos... ¿cómo deriva todo esto? Si se vuelven a repetir, si se repiten las elecciones, si es que se decide postular, por supuesto, ver
qué es lo que pasará con el voto en este momento de la gente. Es un escenario todavía muy incierto, es la realidad. No sabemos si las manifestaciones van a recrudecerse, si la represión policial también va a ser proporcional, si va a terminar en un conflicto civil mucho peor de lo que estamos viendo en este momento, si por el contrario Lukashenko va a renunciar. Digamos, no sabemos. Lo que sí sabemos es que el escenario político no va a ser igual que antes. En mi opinión personal, Lukashenko va a ser obligado a renunciar, las elecciones van a tomar lugar, van a celebrarse nuevamente, resta ver quién será el sucesor. Sí, tal vez hay que cambiar algo para que no cambie todo, y eso es lo que el oso está evaluando. Veremos cuánto después puede Lukashenko en ese sentido oponerse o no para perpetuarse en el poder. Sí, además de que, digamos, y esta también es otra de los puntos por los cuales también lo podemos diferenciar de lo que sucede en Ucrania, la población misma no es que está pidiendo por un acercamiento hacia Occidente. Lo que se está pidiendo es por mayor libertad y mayor transparencia en las instituciones democráticas. Exactamente. Digamos, el vínculo con Rusia se pretende mantener, o sea que no va a ser una transición opuesta, juego, claro. Exactamente, no va a ser una transición opuesta, sino que es una transición de la persona, de figura política. O sea que para mí va a ser muy probable que sea obligado a renunciar. Exactamente. Bueno, veremos a ver qué pasa. La verdad que este año nos está llenando de sorpresas, así que podemos también esperar otra cosa. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, por la columna que nos has traído hoy. Nos vamos a un corte muy muy breve y ya seguimos. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Bueno, volvemos entonces ahora con nuestro mix de noticias, que también lo tenemos bastante variado hoy. Bastante. Vamos a, ¿con qué arrancamos? A comenzar con un poco de Medio Oriente, porque la semana pasada Israel y Emiratos Árabes Unidos han alcanzado un acuerdo que apunta a normalizar las relaciones diplomáticas entre ambos actores y por ende funcionar como un aliciente de estabilidad en la región. La realidad es que ambos actores han establecido ciertas conexiones anteriormente, sobre todo relacionadas al ámbito de cooperación económica y de seguridad, sobre todo fortalecida por el contexto de pandemia. Pero la realidad es que los lazos, sobre todo de Israel con el resto de los territorios de la región, siempre se vio un poco coactado por el conflicto palestino-israelí. Entonces, con este acuerdo, justamente lo que se apunta es a establecer nuevamente de forma total, normal, las relaciones entre ambos actores y expandir hacia aquellos sectores que actualmente no están cubiertos, como por ejemplo energía, aviación, turismo, tecnología, etcétera. Claro, pero esto que es tan sencillo, digamos, como que dos países tengan relaciones, el IREMAI en el Tweet Week lo presentaba como un acuerdo histórico, y sin duda lo es, porque cuando uno revisa la historia del conflicto palestino-israelí, el reconocimiento que se entabla en relaciones diplomáticas era algo impensable porque no se reconocía la existencia de Israel. Entonces, que sea el tercero, creo. Es el tercero. El primero con Egipto en 1979 y el segundo con Jordania en 1994. O sea, hace mucho. Hace 26 años. Me parece que es tal cual como lo titulaba este centro de investigaciones, que es histórico, porque además paulatinamente se va normalizando la idea que Israel puede tener vínculos con otros países árabes. Exactamente. Justamente en relación a esto, uno de los puntos también clave de este acuerdo es que se suspende temporalmente los planes de anexión de Cisjordania, digamos, claro, manteniendo esta lógica del conflicto. Fue un acuerdo mediado por Estados Unidos, aliado de ambos, y bueno, siempre en muchas fuentes se habla de esta idea de que se establece el acuerdo en base a un enemigo común, que es el avance de Irán en la región. Bien. Muchos se han manifestado en contra
como es el caso de Irán, Palestina, por supuesto, Turquía o Hamas, y por supuesto otros a favor, como Naciones Unidas, siempre que se toma alguna medida que favorezca la estabilidad o la paz internacional, por supuesto, y Estados Unidos en tanto mediador, considerando el contexto también de incertidumbre presidencial estadounidense, digamos, no deja de ser un... Aparte de los presidentes norteamericanos, les encanta el conflicto árabe-israelí. O sea, parece de que vos no te fuiste de la presidencia si no hiciste algo al respecto. Ni siquiera tenés que lograrlo, tenés que intentarlo. Pero con que hayas intentado algo tenés que dejar. Y me parece, bueno, eso ya sería como para una columna, pero qué interesante es Irán. Porque bueno, sí. Nosotros, viste, estamos tan acostumbrados a pensar en un estado laico, qué sé yo, y acá es increíble cómo lo que determina, digamos, más allá del poder por sí, cómo determina estas alianzas o estos desacuerdos la religión. Sí. Digamos, el conflicto palestino-israelí está determinado por la religión. Y acá, Emiratos Árabes, el conflicto con Irán es religioso también. Me parece que es, bueno, como sí, siempre, súper interesante esta parte del mundo. Totalmente. ¿Con qué seguimos? Nos quedamos un poco con la cuestión de las elecciones, porque en Hong Kong y Nueva Zelanda tenemos sucesos dudosos con las elecciones. Por empezar, Nueva Zelanda, tenemos que el lunes la primera ministra Jacinda Ardern comunicó que aplaza por un mes las elecciones. Las elecciones generales se suponían tenían lugar el 19 de septiembre, pasarán al 17 de octubre a razón de un rebrote de pandemia. Por ley, digamos, tiene facultades para poder realizarlo, mismo lo puede aplazar hasta por 2 meses, pero la realidad fue que fue una decisión tomada, digamos, luego de que varios partidos políticos suspendieran sus campañas a raíz del rebrote. Esto es importante tenerlo como parámetro, porque en Hong Kong la jefe del Ejecutivo, Carrie Lam, también suspende, en este caso elecciones legislativas, por la pandemia, pero por un plazo no de un mes, sino de un año. Claro. Un tramo. Se toman otras decisiones. Una diferencia. De todas maneras, me parece que unas son generales y las otras son legislativas. Sí, sí. Digamos, obviamente, todas las elecciones importan, pero no es lo mismo hacer una elección general y aplazarla, seríamos Bolivia, si habláramos en ese sentido. Bueno, Bolivia además tiene el condimento Jenin, pero digamos, me parece que eso también nos da la posibilidad de pensar en términos temporales diferentes. Totalmente, pero no deja de traer a colación cuestiones no solo sociales y políticas, sino también jurídicas, de decir bajo qué leyes, bajo qué normativa el Parlamento puede seguir, digamos, por un año, cuando se suponía que ya debía haber recambio de los miembros. Por supuesto que la decisión fue rechazada por candidatos prodemocráticos que ya hemos visto, sobre todo los hemos tratado en otros mix también, han tenido una mayor participación y un aumento de su presencia en el escenario político doméstico, sobre todo después de los conflictos internos que están sucediendo. Pero bueno, veremos qué es lo que decide al final Carrie Lam, cuándo se llevarán a cabo, si es que efectivamente va a ser el 5 de septiembre de 2021 o por alguna decisión o presión externa pueden llegar a tener lugar antes. Bien, seguimos con otro problema de elecciones o con otra situación. Con otro escenario político también muy particular. Con Ecuador nos vamos, porque se ha dado a conocer la fórmula política en Ecuador compuesta por Andrés Arauz como candidato a presidente y nada más ni nada menos que Rafael Correa como candidato a vicepresidente por la coalición Unión Nacional por la Esperanza. ¿Quién es este señor Andrés? Bueno, este señor Andrés, de 35 años, es economista, ex ministro de Cultura, ex director del Banco Central de Ecuador, fue también ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, es decir, digamos, estaba a cargo de la coordinación de políticas y programas, tanto del Ministerio de Educación, de Cultura, de Educación Superior, como de Ciencia y Tecnología. Por su parte, Rafael Correa, todos lo conocemos, expresidente desde el periodo 2007 al 2017, que en realidad cuando se dio el discurso digamos, que dieron a conocer esta fórmula, dijo que él no había buscado la candidatura, pero que la aceptó para, y cito, rescatar al país de las ruinas en la que lo había dejado el peor gobierno de la historia. Bien. Digamos, un palo tremendo. No, y además qué bueno, qué humilde, ¿no? Que llega de El Salvador. Sí,
Exactamente. Digamos, obviamente que si uno tiene que pensar en la gestión de Lenín Moreno en términos ideológicos y partiendo de una opinión personal, prefiere a Rafael Correa. Pero qué peligroso es que una persona piense que solo ella puede, en términos democráticos, pensar que es el salvador de la nación y que la acepta porque si no todo se puede empeorar. Totalmente. Bueno, justamente hizo referencia a que se necesitan nuevos rostros jóvenes, ¿no? Por eso también el apoyo... Claro, nuevos rostros igual mío. Claro. Por eso también el apoyo a la candidatura presidencial. Bien, ¿qué objetivos de campaña hablaron? ¿Hubo algo sobre eso? Sí, se dieron las principales prioridades, que es, en primera instancia, enfrentar la crisis sanitaria, superar la crisis económica, recuperar las instituciones democráticas y la senda del desarrollo. Muchos expertos, digamos, reconocen en la figura de Aurás que, digamos, representa los ideales del correísmo, pero de cierta forma renovado y abierto a ciertas temáticas que en la agenda de Correa no tenían lugar, como la diversidad o el feminismo. También es interesante recordar que tiene 35 años y que la edad promedio del votante en Ecuador es de 40 o menos. Entonces, vamos a ver, o podemos llegar a ver, una presidencia con tintes con tintes del correísmo, pero más abierta y adaptada a las demandas sociales actuales. Bien. De todas maneras, la presentación de esta fórmula, digamos, queda supeditada suspenso, claro, a qué es lo que se decida sobre la acusación de Rafael Correa. No olvidemos que ha sido acusado de corrupción y cohecho y condenado a 8 años de prisión más inhabilitación política. Esto ya ha sido, digamos, ratificado en segunda instancia. La defensa de Correa ha presentado un recurso extraordinario. Queda la decisión final de tercera instancia, que justamente es última y definitiva. Así que bien, quedará a ver qué es lo que se decide, qué es lo que decide el efectivamente sistema judicial. se lleva esta fórmula. Exactamente. Sí, igual a mí me interesaría mucho, digamos, cuando uno piensa por qué, ¿no?, de la fórmula y en estas palabras, digamos. Algunos lo comparaban con la estrategia política que llevó a cabo Cristina de decir, bueno, voy por detrás de otra figura. Pero ahora que estamos discutiendo, pienso que cuando está casi tan claro que él no va a poder ser, digamos, en esto que veníamos hablando en términos judiciales, capaz que sea una estrategia política ser para no ser. Ecuador tiene una situación muy compleja de su estabilidad democrática, digamos, no se puede comparar en ese sentido con Argentina. 1997, 2000, 2005, situaciones con la policía bajo el gobierno de Correa en el año 2010, digamos, el propio sistema no funciona igual que el sistema argentino. Si todo esto Correa ya lo pensó, de ser para no ser, yo que empecé diciendo, señor, no se crea la personificación de la misión del cumplida, Mesías, diría qué buen estratega que es. Inteligente. Lo que también depende todo esto es quién, si él no va a ser, pasa a formar parte de la fórmula política. Porque por otra parte no nos olvidemos que Correa tuvo un gran aprendizaje en confiar con Lenín Moreno. Totalmente. Lenín Moreno, el peor presidente, como él mismo determinó, lo puso Correa. Digamos, y en eso espero que haya hecho algo de mea culpa, o al menos, no sé si en términos de culpa, pero sí en términos de reflexión política de quién considero que es mi sucesor o no. Nada, me parece que se vienen días muy interesantes para Ecuador. Lo veo y quiero imaginar ese siguiente paso, porque me parece que esto que estamos diciendo hoy no es lo definitivo y todavía se vienen algunos plot twists, digamos. Todavía podemos ver cómo cambia la historia frente a las elecciones en Ecuador. Bueno, muy bien, esto ha sido todo el mix, ¿no es cierto, Nati? Exactamente. Bueno, muchas gracias, Natalia, por todo lo que has traído. Nos vamos ahora a un cortecito muy, muy breve y seguimos con una entrevista que estoy segura que les va a gustar mucho. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional.
vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Bueno, volvemos entonces ahora ya para darle lugar a nuestro invitado de hoy. Damián Lerman, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bien. Bien, nosotros también estamos acá muy bien, muy contentas de que te hayas podido hacer un huequito entre tantos frentes abiertos. Así es. Bueno, en primer lugar nos gustaría consultarte un poco, pensando en lo que tuvo lugar el lunes pasado, que hubo una cumbre de ministros de la CELAC, y donde Felipe Solá, muy contento, comentaba sobre la vacuna que se va a producir en conjunto con México. Hablaban mucho de las fases. ¿Nos podrías explicar un poco qué son estas fases de las que hablan? Bien, se los hago así en idioma normal, digamos, ¿no? Porque el idioma médico siempre, claro, sí, criollo. Las fases son momentos que nos permiten ver la producción o no de efectos adversos a la vacuna y la producción de anticuerpos, es decir, de defensa. Hay una fase preclínica, después fase 1, fase 2, fase 3, que parece un poquito lo que estamos viviendo con la pandemia. En realidad, lo que se hace lo primero es ver que en animales no dé efectos adversos, después ver que no dé efectos adversos en humanos, graves por supuesto, no mínimos sino graves. En otra fase es ver que se hagan anticuerpos, es decir, que se produzcan anticuerpos frente al virus, en este caso frente al coronavirus. Y la última fase, que es la fase 3, esta que que tan nombrada, lo ponemos en una gran cantidad de población, para ver si realmente no produce efectos adversos y los anticuerpos que producen nos defienden contra el virus. Es decir, amplifica el estudio. Lo que han hecho las industrias es, comenzamos a producirla mientras hacemos la fase 3. Generalmente se producía luego la fase 3, luego que uno decía, está todo bien, está comprobado, vamos. Bien. Ahora empezaron a hacerla al mismo tiempo. Damián, yo te iba a consultar sobre eso. Sí. ¿Qué riesgos o se conoce cuál podría ser el potencial conflicto que traiga esto de ya empezar a fabricarla sin haber hecho la fase 3 completa? Yo creo que nos sacamos un poco el cassette. A mí me parece, para sacarse el cassette es así. Yo creo que también hay una apuesta económica detrás. Es decir, uno empieza a hacer una fase, sea cual fuere después el destino de la vacuna. Uno empieza en esta cuestión a dejar mucha plata sin saber si realmente al final va a ser coincidente con lo que uno cree que va a ser. Por lo tanto, hay riesgos, se toman riesgos. No es que esto está totalmente determinado, que la vacuna va a estar y que la vacuna va a servir y que ya la tenemos, pero por supuesto que ya se tiene una idea de que esto puede llegar a ser útil, si no, no se lo haría de esta manera y no se pondría en juego tanto una maquinaria económica. Claro, porque además lo que nosotras veíamos, el programa pasado lo iniciamos hablando de Putin lo hizo, digamos. Claro, obvio. Y a la noche, mientras estaba sucediendo el programa, yo pensaba, ya tendríamos que tener otra discusión, que es Fernández AMLO lo hizo. Y los dos con el mismo riesgo, digamos, que estar en la fase 3 y largarse a producir. Entonces, es como vos decís, digamos, están apostando. Están apostando. Hay una diferencia, que Putin lo hace en su país, con su país y con el hermetismo que eso lleva. Cada uno tiene su idiosincrasia, y acá hay industrias, digamos, que están apoyando esta cuestión económica, porque en realidad esto se necesitan miles de millones de dosis, digamos. No es que hay una producción, vamos a hacer una vacuna, toma acá la tenemos, ¿dónde la hacemos? Digamos, hay que hacer millones y millones y millones. Claro, porque además serían como dos que uno se tendría que poner, ¿no? Una primera que cubriría hasta el 90 y pico %. Exacto. Y una segunda dosis que eso nos daría el 100. Sí, yo sería igual bastante cauto, porque la verdad yo siempre respondo lo mismo. Nadie es experto en coronavirus, esto es nuevo. Nadie, nosotros hemos cambiado, día a día cambiamos de parecer. Yo le erré todos los vaticinios que hice, le erré el 95, 98% más o menos. Porque soy un inexperto en esto. Claro. Soy inexperto, hace 20 años que soy médico, pero en esto soy inexperto. Cuando hubo el primer brote famoso, cuando empezó, digamos, lo que fue el gran contagio en Europa, ¿vos veías venir todo lo que, digamos, se sucedió más allá de que acabas de decir, yo no acerté ninguna de las predicciones, pero cómo imaginabas el escenario de la pandemia a nivel mundial desde febrero hasta hoy? No, yo le erré. Te lo cuento. Yo le erré, jamás pensé que iba a ser esto. No es que le erré, digamos, nunca le di esta dimensión. Me parece que nos pasó a la mayoría de los profesionales de la salud. Y a los de la relación internacional también nos pasó, digamos. Claro. Pero nosotros pensábamos desde no imaginábamos que el mundo tenía el nivel de globalización que efectivamente tenía. Por supuesto. Tampoco sé si lo que estamos viendo es la realidad final. Me parece que con el diario del lunes, recién lo comentaba con su compañera afuera,
Con el diario del lunes probablemente digamos hicimos esto bien o hicimos esto mal, digamos. También no sé si esta es lo que estamos viendo o lo que realmente veremos, que deja abierta la puerta. A mí también me gustaría preguntarte tu opinión sobre esta estrategia múltiple que está teniendo el gobierno nacional de enviar un mensaje vía presidente a Rusia, negociar con AMLO la producción, tener a Felipe Solá hablando con los chinos. ¿Te parece que es inteligente o que es contraproducente? La pregunta es inteligente. Lo que hace el gobierno probablemente también, yo creo que cada gobierno utiliza la política como un arma fundamental para producir consenso. Quiero ser lo más claro posible. El consenso se logra a través de múltiples cuestiones políticas que se ponen en juego. Y allí, uno tiene diferentes aristas, pasa en todos los lugares. Uno se dedica a una cosa, otro se dedica a otra, dentro de la misma idea política, partidaria, digamos. Me parece que por algo lo harán. Yo creo que tendrán un fin. Y me parece que el fin, yo no puedo pensar otra cosa en el mundo que el fin, excepto de algún sector concentrado de poder, que el fin no sea que la gente esté mejor. Digamos, no me lo imagino a Alberto, no sé, digo Alberto porque es el presidente, ¿no? Pero bueno, pensando, no pensando en la gente, sopesando todo lo demás, y por eso creo que hay diferentes líneas, porque hay que sopesar todo esto, hay que sopesar lo económico, hay que sopesar lo cultural, hay un montón, pero no puedes decir bajás la cortina, cuando Alberto dice la salud o la economía, la salud, obvio la salud, pero tampoco deja tirado a la gente, digamos. Eso me parece que cuando uno dice así es que remarca más una cosa sobre la otra. Pero es un malabarista. Es un malabarista, hay que estar. Y en ese sentido, ya que estamos hablando de política, ¿cuál es tu opinión sobre la gestión provincial de la pandemia? Bueno, ahí es difícil hacer juicio de valores por muchos motivos, porque a veces es fácil ponerse a pegar, digamos, ¿no? Uno cuando está afuera, mirá, vos hacer programa de radio así, claro. Listo, y sentate. Con los pies en la cancha es otra cosa. Con los pies en la cancha es otra cosa. Yo lo vivo desde adentro, digamos, del asistencial. A ver, primero y principal, que es una gestión nueva. La pandemia los agarró entrando. Segundo, la buena fortuna que se tuvo también es que el sistema de salud es un sistema de salud fortalecido. O sea, las anteriores gestiones fortalecieron el sistema de salud, de eso no hay duda. Sobre todo, digo yo siempre, y tengo mucho respeto por mis compañeras y compañeros que trabajan en atención primaria, que es el gran ejido de salud que hay, donde se conoce al paciente o la paciente, se puede ir a verlo, se puede llegar a su casa. Digamos, eso tuvieron de bueno y de malo que ingresaron en un momento muy complejo, que es súper... A mí me parece que para hacer un juicio correcto, más allá de que hay cosas que tengo a favor y en contra, digamos, porque las vivo día a día, hay que esperar, hay que ser cauto, porque salir a pegarse en el medio de una pandemia o hacer cuestiones complejas, yo no sé si vale la pena. Vuelvo a decir, lo que sí me parece es que todos los actores que estamos sobre la mesa, todo el arco que está sobre la mesa con esto, quiere que a la gente le vaya bien. Y por ahí en lo que hacen los índices, digo, ¿no? Por ahí no es la idea tirar a nadie, pero en los índices, lo que hace la provincia de Santa Fe en comparación a otras provincias como Córdoba, Mendoza, el índice muestra que el contagio no es tan alto como se esperaba, creo yo. No sé, vos cómo lo ves desde esa perspectiva, en comparación por ahí con provincias en situaciones similares, poblacionalmente, modelo económico y demás, en relación a Santa Fe. Sí, por eso digo, lo veo así parecido a vos, por eso digo que en este caso yo creo que hay cosas buenas que han recibido y cosas buenas que van a estar haciendo, digamos, en este sostenimiento. Vuelvo a repetir, hay críticas para hacer, me parece que hay críticas de todos los sectores, pero el momento es el momento de poner, bueno, ¿qué tenemos de bueno? ¿Qué podemos hacer por la gente? Y generar, a mí me parece que es un momento, si bien hay que hacer, yo siempre digo esto que, ya es medio latillo, hay que hacer economía de tiempo y de lugar, andá donde tengas que ir y volvé lo antes posible y andá a tu casa, punto. Pero lo que no hay que ser económico es la empatía. O sea, hoy es un momento crucial, punto de inflexión, donde uno tiene que ser empático. Y la empatía se practica desde el periodismo, ninguna duda. Desde cómo informamos, desde lo que decimos. Por eso, yo quiero ser muy cauto en esto y ayudar. Ayudar a que la gente esté bien. Es mi laburo. Yo leí una nota que salió hace muy poquito para Rosario 3, donde hablabas de una rutina posible y en referencia a esto que acabas de decir. Pero haces mucho hincapié en que falta poco. Sí. Y cuando yo la leía, mi pregunta era, ¿por qué falta poco?
porque yo siento que esto va a ser eterno. ¿Qué podés mirar vos desde la medicina que te permita decir falta poco? Bien, falta poco o falta menos, a veces digo. El falta menos es fácil, porque siempre falta menos. Sí, mañana falta cada menos día falta un poquito menos. Falta poco es en el tiempo, a ver, yo tengo 44 años, digamos. Si faltan 6 meses, poco. Faltan 6 meses. A ver, hagamos un esfuerzo, pensemos en la otra persona. Falta poco. O sea, falta mucho faltan 50 años. Y acá sabemos que no, que las pandemias en algún momento se terminan, que la vacuna llega. Faltan 6 meses, faltan 8, faltan 4. Falta poco, digamos, nos falta una eternidad. En ese poco vamos a ver cómo acomodamos las piezas, porque todas las cuestiones tienen, como decíamos hoy, hay que hacer malabares, hay que tener cinturita, y bueno, en ese contexto es donde vamos. Pero no me falta una eternidad, para nada. Muy optimista. Me quedo con esa idea. Sí. Nos falta una eternidad, ¿no? Vos sabés que en un programa también de política internacional, un periodista especializado hablaba analizaba Europa. Y cómo mientras nosotros estábamos encerrados, podíamos ver cómo ellos volvían a los bares y demás. Y él tenía 4 hipótesis sobre por qué estaban mejor. ¿Qué había recabado? A mí me gustaría preguntarte tu opinión sobre estas 4 hipótesis. Te las voy a mencionar. Sí. La primera es estacional, que cuando se venga el verano vamos a estar mejor. Uh-huh. La segunda dice que genéticamente el virus se estaría debilitando, que está cambiando y que es una opinión sostenida por epidemiólogos italianos que mutó. La tercera es que los asintomáticos contagian menos, entonces que solo tendríamos que tener extrema precaución con el que está muy enfermo. Y la última es que quienes atravesaron por el distanciamiento social cambiaron su comportamiento, se lavan más las manos, usan el barbijo, entonces la gente se enferma menos. Obviamente estas 4 tesis las postuló antes del rebrote en España, digamos, pero me parece que quiero traerte estas hipótesis para que podamos pensar la nueva normalidad, de esta de la que hablamos, de 6, 4, el poco, cuando llegue el poco, y sobre todo la posibilidad del rebrote. Sí, nosotros tenemos una realidad distinta. Como la vimos venir, también estamos viendo que viene la época estival y viene, creemos y con suerte, la vacuna. Claro, la vacuna cambia estas hipótesis. La vacuna va a cortar ahí, claro, va a cortar un poco todo esto que decía acá este señor. La época estival es una realidad, porque en realidad la época estival lo que nos permite es no estar todos amuchados en un lugar y tener más chance de contagio. No es que el virus se debilita o se fortalece con el mal. Es que es una lógica de pensamiento. La parte genética, genómica, yo sería muy temerario si afirmaría o no, rechazaría esa hipótesis, porque en verdad es algo que no se sabe muy bien y que ni ellos creo que la sepan muy bien, pero es algo que puede estar ahí en el tintero. La adaptación, a ver, que el virus se ha debilitado, no sé, vino el rebrote. Tenemos el diario del lunes, lo podemos contradecir. Bien. Nada. A mí me parece que nosotros tenemos la posibilidad que ellos no tuvieron, que fue verla venir y hacer lo que se hizo muy bien, una cuarentena estricta. Para mí, primer mes, excelente, impecable, para mí, y ahora lo estamos viendo, el rebrote, y estamos viendo las condiciones de Europa con la vacuna a cuestas que se viene. Tenemos todas para hacer las cosas bien. En ese tenemos un tiempo que son 2, 3 meses, 4, de mucha precaución para ganar bien, porque cada vida es una vida, digamos, ¿no? Está bien, tuvimos menos muertos que otro lado, pero cada vida es una vida, es un mundo, una familia. Tenemos esta posibilidad. Me parece que hay que capitalizarla. Más allá de las teorías, hay que capitalizar lo que sí tenemos, que es la capacidad de hacer distanciamiento. Esperar la vacuna y por fin tener una vida normal. Yo no sé si va a ser como antes, porque en verdad hay algunas costumbres buenas y otras malas que van a quedar. Pero bueno, ya hablábamos un poquito, por ejemplo, la presencialidad en las clases, en esta cuestión de que uno ha perdido que te puedan ver los alumnos y las alumnas, no moverte, todo lo que viene implícito aparte de lo explícito. Bueno, eso hay que empezar a recuperar una vez que se pueda. Pero bueno, vamos a ver cómo queda todo esto. Claro. Sí, en este análisis que ellos hacían, hablaban desde Occidente, porque, digamos, Europa sobre todo decidió pagar un costo en términos humanos.
Claro. Que no fue lo mismo, por ejemplo, en Nueva Zelanda, digamos. En esos decían, capaz que se acostumbraron a una cifra de muertos y que decidieron que ese era el precio a pagar, que Argentina no sé si tomó todavía la decisión de que ese es el costo. Creo que todavía los muertos nos impactan mucho. Sí, Argentina tomó una buena decisión. A mí, yo siempre digo que cuando se dijo cuarentena, yo seguía laburando, obviamente, porque iba al hospital, no había nadie. Cuando empezó, ¿ustedes se acuerdan del primer mes? Sí. Fue terrible, a mí me dio una angustia bárbara ir a laburar, porque uno veía, parecía Walking Dead, ¿no? Claro, el vacío. Todo vacío. Fue una decisión sabia, no solamente una cuestión que viene de la presidencia, de la población. Sigámosla tomando, porque van a seguir habiendo muertos y ahora hay enfermos como hay todos los días, ustedes ven. Pero si lo hacemos, ese es el camino. Y esto se va a terminar y lo que tiene que quedar es el esfuerzo de una sociedad, en mayor o menor medida. Pues están todas las cosas que vemos, que la gente no, que quiere tomar una cosa. Pero la mayoría de la sociedad hizo un esfuerzo increíble. En una sociedad que está impactada por la pobreza, recordemos que nosotros decimos que se laven las manos y no hay agua potable, vamos a los barrios, yo los recorro, hay muchos barrios sin agua potable, con cuestiones urbanísticas que sean muy complejas de vida de la gente, hacinada, y aún con eso hemos decidido poner el hombro como sociedad en general. Tampoco me creo el discurso de porque nosotros somos una sociedad y vamos a poner el hombro y los médicos. No, yo voy a hacer todo eso. Dame condiciones dignas de trabajo, condiciones dignas de vida, dame agua potable y obvio que te voy a poner el hombro. Hay un discurso que yo no comparto, que es vamos a hacer el discurso vacío. Vacío y el asistencialismo, porque no, yo te voy a hacer todo, pero quiero que la gente morfe, que la gente se lave las manos y que yo, que soy un trabajador de salud, tenga todo el equipo de protección personal y te hago todo el esfuerzo que estoy haciendo. Claro. Ahí estamos en esa pelea que estamos muy acostumbrados a recibir, ¿no? A mí me gustaría también preguntarte, mientras te doy este break para que puedas tomarte un cafecito. Gracias. Hace un tiempo una periodista, Flavia Campais, te entrevistó por una epidemia dentro de una pandemia, por el tema del dengue. ¿Qué podemos hacer en invierno para evitar la cantidad de enfermos que tuvimos en marzo, en abril? ¿Se puede hacer algo en invierno? Se puede hacer lo que hay que hacer, que es educar. Por eso nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Médicas, lo que hacemos es generar grupos de trabajo con la Secretaría de Extensión Universitaria, que apoya, trabajamos mucho en el cordón industrial. San Lorenzo, Baigorria, Bermúdez, es decir, tenemos muy buena relación con los chicos de las intendencias, yo me llevo bien, y laburamos y vamos a educar a la gente en la casa. Porque en verdad lo que sirve para el dengue es estar educado y descacharrar el domicilio, punto. Final. Lo otro que se puede hacer, digamos, es accesorio, fumigar, no fumigar, pero hay que enseñar a la gente a vivir sin cacharro en la casa. Y con eso, los países más difíciles han logrado salir adelante. Y nosotros queremos educar para que quizás tengamos menos cantidad de recursos económicos el año que viene. La vamos a tener, porque hemos perdido mucho dinero con la pandemia, podamos hacerle frente a esto. Porque la larva se puede mantener, digamos, durante el invierno. Claro, el recipiente puede seguir, los huevitos pueden siguen pegados a las paredes y se puede mantener. Cuando se hidraten de vuelta y haya temperatura más cálida. Y con respecto por ahí a las grandes, digamos, espejos de aguas como son piletas, en hogares y demás, ¿eso también vendría a ser una complicación o no para el crecimiento de la larva y el desarrollo? No son los peores, no son los mejores lugares para que se críen. Bien. Pero lo que sí les puedo decir es que estos mosquitos se van a adaptar. Y un día van a crecer en la zanja. Claro. Porque es la evolución natural. De la propia especie. Claro. ¿Ves? La evolución bueno, me sacan los cacharros y un día me voy a la zanja. Me sacan la zanja y un día me voy a la pileta. Y es así. Lo que pasa es que nosotros creemos que nos sabemos todas. Y en realidad, bueno, somos nobles, los humanos somos una raza... compleja. Bueno, para no robarte más tiempo, tengo una última pregunta. Yo estuve leyendo una referente del ambientalismo, una socióloga argentina, Maristeles Vampa, que bueno, también salió con todo esto del acuerdo que tuvo Argentina con China y del tema de los cerdos, diciendo que estas pandemias son previsibles mientras haya mal desarrollo, devastación socioambiental, cría de ganado a gran escala. ¿Cuál es tu opinión sobre esta lectura del ambientalismo? Bien, es interesantísimo, porque en verdad yo lo que nunca logré, pero que siempre tiendo es el equilibrio, como todos los que estamos acá.
lo ambiental tiene mucho que ver con el equilibrio. Cuando se saca una ficha de un lugar, otro lugar se modifica. No solamente que el otro lugar se modifica porque hay un desbalance general, sino porque ese lugar que donde estaba la ficha va a ser ocupado por otro. Nosotros siempre decimos esto, yo soy infectólogo y me encanta lo que hago. Digo, yo voy y me peleo a veces con mis compañeros para que saquen los antibióticos. ¿Por qué? Porque el antibiótico va a matar la bacteria mala cuando la necesitamos. Pero si seguimos dando antibióticos por dar, se matan también las buenas. Y en vez de las buenas van a venir otras bacterias que van a ocupar ese nicho, que probablemente sean más resistentes. Y ese es el balance ecológico para nosotros, ambiental en este caso. Es muy importante darle peso a eso. Pero bueno, los grupos concentrados de poder y la necesidad de hacer dinero han generado un desbalance total, no solamente en la economía y demás, sino en la natural. Y es imparable, porque es guita. Claro. Dice exactamente es así. Algún momento yo no creo que la pandemia nos haga cambiar de opinión, digamos. Con respecto a esos temas más profundos, sí, digamos. Yo creo que más estructurales. Yo creo que va a pasar y no nos vamos a olvidar de la pandemia, pero los grupos concentrados de poder van a seguir haciendo guita y nosotros vamos a seguir laburando para sostener un montón de cosas, y eso es lo que hay que poner ahora sobre la mesa con lo que pasó. ¿Cómo nosotros vamos a hacer frente a todo esto? Pero bueno, hay que generar conciencia para eso. Son años, quizá en años logremos algo. Sí, yo creo que también la pandemia y el nivel que tomó fue una experiencia que, como vos bien decías, no va a ser algo que se olvide de un día para el otro. Pero bueno, veremos en ese no olvido cuánto puede calar. Digamos, si solo nos vamos a quedar con que nos lavamos más las manos o si pensamos en términos estructurales. Un aprendizaje, como decía Damián, más social, digamos, y que perdure en el tiempo. Sí, sería el gran producto, ¿no? De la moraleja de la pandemia, por decirlo de una forma. Ojalá, porque yo la verdad, si no voy a dar nombre de nada, ¿no? Pero digo, mi hijo mayor, ¿no? Dice, bueno, papi, ¿podemos comprar por internet? ¿Qué necesitas comprar? Podemos comprar. Un pibe de 15 años, digamos, tipo inteligente, que lee, que un pibe que le gustan un montón de cuestiones sociales. Pero también está otra parte. Bueno, nos quedamos en casa, ¿y qué hacemos? Bueno, compramos por internet. Claro, no. Yo no quiero comprar por internet. No necesito mucho. Exactamente. No quiero. Cuando necesitemos compramos, digamos, pero no ahora. Bueno, muchas gracias por haber estado, Damián, con nosotras. Pasó entonces por Café Internacional Damián Lerman, quien es infectólogo, vicedecano de la Facultad de Medicina y que está a cargo del Servicio de Infectología del Hospital Eva Perón. ¿Qué espalda hay que tener para todos estos títulos? No. Muchos frentes. Es normal. Gracias a ustedes, muy amable. Bueno, esperamos que lo haya pasado muy bien. Muy bien, sí, muy amable, muchas gracias. Bueno, nos vamos a un cortecito muy breve y ya seguimos con más Café Internacional. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar. Te lo vamos a contar. Bueno, volvemos entonces ya con el último bloque de este programa que tuvo de todo, tuvo política, tuvo salud. Así que vamos con una recomendación on demand de la mano de Belén, que como siempre son un lujo. Bueno, esperemos no defraudar con esta. No le pongas la hora tan alta. Claro. Bueno, hoy traigo una serie. Bien. Venimos con este ciclo de recomendados viejos, de ya hace más o menos 5 o 6 años, o un poquito más. En este caso nos toca una serie británica, Black Mirror. Fue una producción que comenzó siendo británica por el Channel 4, que es uno de los canales alternativos, digamos, no es el canal principal como la BBC y demás, de Inglaterra. Así que lo cual fue primero una sorpresa, una grata sorpresa, porque no tenía muchas producciones que hayan impactado, digamos, a lo ancho y a lo largo del mundo. Y bueno, es una serie orientada básicamente en lo que es la tecnología, en sí parte de una idea de un futuro distópico. Es decir, ¿cómo veríamos de acá a 10 años, 20, 5, nadie lo sabe?
digamos, el avance de la tecnología. Claro, la repercusión que tendría en la vida cotidiana y a través de eso el foco negativo, por decirlo de alguna forma. Claro. Sin embargo, hay que destacar que Charlie Brooker, que es el director, es una persona que desde el primer momento la idea fue llevar un mensaje a la sociedad, no quedaba meramente en una serie de entretenimiento. Es más, la toma de conciencia. Sí, y la hizo también con un patrón que permitía esto de poder ir jugando con planos alternativos. No hay un relato que se continúe, no hay un hilo, sino que son todas historias separadas. Que empieza y termina en el capítulo. Exactamente, que tienen como hilo justamente esta visión negativa de la realidad tecnologizada. A mí lo que me gusta mucho, mucho de la serie es que no solamente te permite pensar la tecnología sí, la tecnología no, sino cómo la tecnología modifica desde una perspectiva filosófica conceptos tan tradicionales para nosotros como la muerte, como el amor, la familia. Me parece que interpela un montón de cuestiones transversales desde una perspectiva sociológica, filosófica, a temáticas claves de la humanidad, digamos. Exactamente. Y también ahí, en relación a lo que vos decís, es el tema, por ejemplo, de temáticas también que están un poco bajo la lupa y que muchas veces no las ponemos, o tanto en debates legislativos, a la hora de regular y demás, sobre la mesa porque son temas sensibles, como por ejemplo la eutanasia. Claro. Va desde lo simple, como es la muerte, una muerte natural o la maternidad, hasta temas complejos en la sociedad de hoy en día, como son, en este caso, la eutanasia. También hay algunos en relación a tangencialmente el aborto, temas por ahí un poco más complicados o más sensibles. Por otro lado, bueno, en lo que hace en sí al contenido de la serie, fue súper premiada en lo que fueron los premios Emmys, ganó 3 premios, 1 a Mejor Serie británica y 2 en 2 capítulos particulares. Hay que recordar que si bien la serie tiene 5 temporadas, en el medio hay una serie de especiales con capítulos que llegan casi a la hora y donde hay un poco más de profundidad en ciertos temas, rozando casi lo que sería una película o un microfilm. Exactamente. ¿Bien? Y por otro lado, tuvo en el 2018 el lanzamiento de la primera película con finales alternativos. Más de 100 y pico de finales alternativos, que fue Bandersnatch, una película que está orientada en un juego de los años 80, donde bueno, hay una serie de interacción entre el televidente y la posibilidad de elegir como Elige tu propia aventura, donde cada uno iba armando su historia. Dentro, bueno, de lo que es el universo de Black Mirror, las primeras series, las 2 primeras temporadas, las hizo lo que fue Channel 4, cuando vende los derechos a Netflix. Así que ahora la podemos ver en la plataforma más famosa, popular, de streaming del mundo, exactamente. A mí también me parece, yo valoro mucho que los on demand no sean de cosas de actualidad de ya, digamos, porque me parece que nos permite hacer recomendaciones que también habiliten discusiones más amplias. En este sentido, yo cuando pensaba que íbamos a trabajar este tema, me recordaba el libro de Yuval Harari, es un profesor israelita que también hizo su doctorado en Oxford y trabaja con procesos macrohistóricos. Y él tiene uno de sus últimos libros, que es si bien una serie, que se llama Homo Deus, donde empieza a pensar mucho, digamos, todos estos vínculos que nosotros decíamos con la tecnología y esta breve historia del mañana que él hace, pone cuestionamientos éticos sobre el uso de la tecnología. Yo recuerdo siempre uno que me pareció súper interesante de inteligencia artificial, donde él decía, así como nosotros tratamos a los animales, estas posibles máquinas más inteligentes que nosotros nos pueden tratar así. Y dice, temas como la esclavitud, digamos, vuelve a surgir. Así que me parece que tomarnos este tiempo en los on demand nos permite hacer múltiples lecturas que si vos es algo que salió un estreno de ayer, todavía estás procesando. Exactamente. Y vuelvo a citarte en esto que decías, Vicky. Y por ejemplo, otra de los capítulos que se me viene a la mente y que se prestan al debate, por ejemplo, el tema de lo que son las fuerzas militares y la creación de un enemigo. Cómo dentro de la política, de las discusiones, es necesario crear un otro al cual uno se opone y ante el cual uno lucha. Hay cuestiones muy puntuales que uno se interpela porque hoy en día están vigentes. Totalmente. Decimos, ¿cómo la realidad se puede volver tan maleable con el simple uso de una computadora, chicas? Aparte, todo esto empezó siendo el uso de, primero se crea la computadora, el televisor. Llegamos a un nivel de inteligencia artificial y de creaciones de la informática que
en algún momento pueden salirse de control, y eso es lo que justamente dice la serie. Y bueno, como para ir redondeando, quiero dejar, bueno, cuando a Charlie Brooks se le consulta por lo que fue la producción, cómo se inspiró en el nombre también de la serie. Claro, eso te iba justo a preguntar, ¿sí? ¿De dónde sale este nombre? Bueno, el nombre en realidad dice que fue bastante complicado porque tuvo que también encontrarle un sentido y que sea algo corto. Y él dijo en una entrevista en el 2011, el año que se estrena la serie, dice: el espejo negro del título es lo que usted encontrará en cada pared, en cada escritorio, en la palma de cada mano. La pantalla fría y brillante de un televisor, un monitor o un teléfono inteligente. Entonces, bueno, y también ahí interpelaba a que uno, si bien tiene la pantalla negra del celular, uno se ve reflejado en esto. Claro, exactamente, y cómo esa imagen, esa percepción cambia. Entonces, bueno, a partir de ahí, recomendación particular para los que la quieran ver el fin de semana. A mí el capítulo 1 particularmente no me gustó, y la mayoría de los opinólogos de estos temas lo cuestionaron mucho. Yo también lo cuestiono mucho, no me parece que siga con el hilo de toda la serie, bastante criticado. Yo arrancaría por el 2 y le daría una posibilidad más que nada a la temporada 2 y 3, que fueron las que tuvieron más impacto. Pero bueno, es una serie, la verdad, que vale la pena, que viene a romper con lo que conocemos en series actualmente. Bueno, muchísimas gracias, Belén. Como siempre, bueno, fue un on demand que nos deja pensando más allá inclusive del ocio y de la recomendación en sí, y bueno, del placer que nos producen estas producciones de altura. Bueno, ya después de todo este programa que hemos hablado de 1001 temas, podríamos decir, les repito por última vez nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter en Café Radio FM, en Instagram en Café Internacional y en Facebook Café Internacional CIEP. El sábado vamos a tener de nuevo el Tweet Week, no se lo pierdan, donde ahí hacemos un resumencito y adelantamos inclusive algunos temas que vamos a trabajar en el programa. Nos despedimos de este programa que le da la vuelta al mundo en un cafecito. Miramos al mundo desde Argentina con una perspectiva siempre de empoderamiento de nosotras, que somos las que estamos acá hablando, discutiendo y pensando. Nos vemos el miércoles próximo. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar.